que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Gracias por estar en sintonía siempre de su programa Tu Respuesta. Nos es un placer, en verdad, estar con ustedes una vez más. Cada semana venimos para compartir un testimonio de poder. Y el testimonio que traemos en esta oportunidad con nuestros amados invitados, la familia Martínez Bernal, ¿verdad? Así es. Va a ser de mucha bendición. Cuando usted los vea, cuando ellos se presenten, cuando nos den un saludo, ustedes les van a conocer. A muchos les van a conocer realmente. Los conocen. Se han movido en diferentes ámbitos de la sociedad salvadoreña, pero sobre todo son hijos de Dios, convencidos, convertidos, satisfechos, agradecidos y dispuestos a servir al Señor con todo su corazón y con toda la disposición para hacer la obra que Dios les encomiende. Es un placer entonces estar con ustedes una vez más en su programa Tu Respuesta. No nos vaya a cambiar porque esto se va a poner más que interesante. Y esperamos que usted nos pueda llamar 7017-5703. 7017-5703, el número de nuestro WhatsApp. Llámenos, escríbanos su testimonio, comparta su petición. Al final vamos a estar orando por cada una de sus necesidades. Un placer presentarles a la familia Martínez Bernal, nuestro hermano Oscar René y nuestra hermana Marisol. Aquí está, nuestro hermano es un mayor, ¿verdad?, del ejército, entonces tenemos que saludarnos así. Bueno, es un placer, hermano Oscar. ¿Quiere dar un saludo, por favor, a las cámaras y a toda la teleaudiencia del programa Tu Respuesta, por favor? Claro que sí. Gracias a Dios en primer lugar, ¿verdad?, amén, que nos da el privilegio de estar aquí esta noche. A usted, hermano, que el Señor le tocó en su corazón el invitarnos. La verdad es que es maravilloso poder dar testimonio de todas las maravillas y milagros amén, que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo en la vida del Hijo, de nosotros como hijos de amén, Él que somos, ¿verdad? Así que nos es un gusto poder compartir con nuestros hermanos, nuestros amigos también, algunos de los testimonios, porque son muchos, muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la parte familiar, en la profesional, claro, como pareja, en el caso con mi esposa, en las diferentes áreas, pues ha sido maravilloso cómo Dios amén, ha actuado. Y si en algo puede servir nuestro testimonio para la vida de alguien que nos ve ahora a través de su televisor, pues nos vamos a sentir más que felices el poder servir. amén. Qué bendición. Yo quiero decir nada más así una añadidura. Hablar con el hermano Oscar es hablar 100 programas, ¿no? Así A lo es. mejor tengamos segundas partes más adelante, si Dios así lo permite, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Realmente es demasiado grande todas las cosas que Dios ha venido haciendo en la vida de nuestros amados hermanos. Hermana Marisol, un gusto tenerle acá también, un placer. Sepa que le amamos y la recordamos con mucho amor, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, gracias. Es una bendición estar acá también. Amén. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y por su gracia y misericordia estamos acá, hermanos. Amén. Y que el testimonio de mi esposo pueda fortalecer a alguien que tal vez esté pasando por un momento que tal vez piense que ya no puede servir para nada, que se sienta triste, ¿verdad? No, aquí que su ánimo todo descanse en el Señor, porque Él es quien nos sostiene y nos tiene hasta aquí. Amén. Estamos aquí porque hasta aquí Él nos ha sostenido y nos Amén. seguirá sosteniendo, hermano. Gloria a Dios. Definitivamente que sí. Así es. Ustedes, amados hermanos televidentes, ven a nuestro hermano Oscar aquí en una silla de ruedas. Es un hombre que se mueve, que se, desarrolla de una manera extraordinaria. Lo hemos visto así, lo hemos visto sirviendo al Señor y haciendo tantas cosas, pero ¿cómo es que él quedó así?
son las situaciones difíciles, ¿verdad? Que el proceso que ha venido atravesando nuestro hermano después de, ¿qué? Más de 30 años, pues esto, es una cosa impresionante, en verdad. Y yo decía, hermana Marisol, que es vital, ella ha sido columna fuerte para poder sostener a este hombre y de esa manera poder llegar hasta estos días. Así es. Cuando esto sucedió, ellos ni siquiera se habían casado, eran novios. Así es, ¿no? Cualquiera puede desanimarse en momentos así, ¿no? Se mira en películas, se mira en historias de la vida real también, ¿no? Que mejor dice, aquí mejor me voy porque esto va a ser duro, esto es difícil. Y eso en verdad es amor. Así es. Definitivamente. Y el amor implica no solamente un sentimiento, sino una decisión. Por eso usted dice la vida familiar, la vida profesional, ¿verdad? Y todas las cosas que han sucedido. Hermano Oscar, cuéntenos cómo es que todo esto se da. Usted era un joven muy dinámico y todo allá por, pues, la Santa Lucía, ¿verdad? En Ilopango y tanta cosa. Pero, y empieza después a estudiar y le dan deseos de estudiar en la escuela militar y bueno, cuéntanos, por sin favor. duda, Cuéntanos. Dios ya tiene un propósito. No era cristiano todavía, ¿verdad? Cristianos, pero Dios tiene un propósito. ya tiene un propósito. Amén. Y nos ha escogido desde antes de la fundación del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y cuando uno lee la palabra y examina la vida personal de uno, dice, es verdad. Amén. Es que se cumple Gloria a Dios. En la vida de uno la palabra de Dios. Amén. Y se cumple, pero perfecto. Nosotros crecimos y mi papá era oficial de la Policía Nacional. ¿Cómo no? Y bueno, como todos los niños, quería ser soldado, ¿verdad? A todos nos gusta ser soldados de niños, ¿verdad? Nos gusta jugar de guerra y ese tipo de cosas. Sí. Pero yo no, yo sí quería ser soldado y pues crecí en el Palacio de la Policía Nacional en San Jacinto. Ahí era el patio donde jugábamos nosotros, ¿verdad? Y mi papá pues estaba ahí y nosotros pasábamos algún tiempo con él en el Palacio de la Policía. El tema es que yo toda la vida soñé con ser militar y recuerdo que todos mis tíos, o varios de ellos, me decían, ¿y qué quiere ser, hijo, cuando esté grande? Quiero ser militar, quiero ser soldado. Y mi papá me decía, no le digas, hijo, porque no sabemos qué puede pasar. No, es que vamos a hacerlo. Yo tenía plena confianza. Claro. Dios fue lindo y allá cuando estaba en 5º grado, el Señor me dio una media beca para estudiar en el Externado San José. Entonces yo estudiaba ahí hasta que salí de bachiller, ¿verdad? Entonces fue un poco complicado para mí querer ser militar, estar en medio de jesuitas y a la vez en medio de un país convulsionado. Pero yo estaba firme en mi proyecto, determinado a echarlo a andar y a salir y bueno, conté con el apoyo de mis padres y yo sabía que cuando usted comienza a estudiar en la escuela prácticamente es que estaba ya el conflicto. El conflicto, ¿verdad? El conflicto. Aquí algunos políticos dicen que el conflicto fue de 1980 al 92, lo cual es falso, porque el conflicto comenzó en los años 70. Yo era alumno, usted también habrá sido estudiante, claro. Cuando le tocaba salir corriendo uno a meterse en los almacenes porque las balaceras, porque quemaban buses por las manifestaciones, o sea, había muchos que amanecían muertos en un lado y bueno, era un desastre la sociedad en esa época. Y yo recuerdo que uno de los problemas que tuve en el colegio fue que me decían que no podían estar entrenando gente que después iba a aprender a matar. Y yo les decía, mire, padre, y si a esas instituciones no llega gente con un pensamiento diferente, entonces ¿cuándo van a cambiar las instituciones? Porque las instituciones son un reflejo de lo que son los hombres que las conforman. Era un niño yo de 15 años peleando, discutiendo, argumentando. Y tenía razón yo, porque
a esta edad que yo tengo ahora, no me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé allá cuando tenía 15, 16 años. Entré a la escuela militar por cumplir los 18 años, prácticamente ya en el conflicto. Yo tenía, con mis compañeros íbamos a entrar en los días que fue la primera ofensiva. ¿Cómo no? Así que nos atrasaron el ingreso, creo que como 10, 15 días, y entramos siempre en enero. Y bueno, la enseñanza tuvo que ser administrada y presurizada. Lo que años anteriores lo veían en 4 años, nosotros Sí. lo tuvimos que Era express, ver en 2 y ¿verdad? medio, 3, Sí, ¿verdad? Las materias que de relleno no las veíamos y las que eran importantes nos las metían al doble y bueno. Claro. Pero la verdad es que como yo había sido lobato, Boy Scout, para mí fue como entrar a la escuela militar, fue como una extensión de esa vida de aventura, ¿verdad? Sí. Que de niño y de joven había tenido. De hecho, hubo un momento donde sentía que era un deporte extremo, porque yo practicaba lucha olímpica, jugaba waterpolo, nadaba, practicaba gimnasia, levantaba pesas, Por eso lo ven al hacíamos de hermano todo, Oscar, sí, ¿no? sí. Ya Dios preparándolo. Sí, Sí, sí. Dios no, es que de hecho yo siempre pensé, todo me va a servir. Claro. Y era un mensaje de mi padre. Y perdón que lo sí. interrumpa, y no se vaya a creer que lo que estamos haciendo es con otro propósito, ¿no? Sí. Sino que lo que estamos hablando es la vida de un hombre que a su debido momento, pues sin conocer de Dios, Sí. tenía unos anhelos, tenía muchos deseos de ser un militar, y que Dios se encarga después de que le conozca a él Así es. y que sirva y que sea un Amén. soldado del ejército Del celestial ejército. también, ¿no? Sí, a mí me gusta hablar de Cristo, no de Amén, mí, pero amén. como pero es importante, creo yo, en este Y para momento, conocer la situación, ¿verdad? que el contexto Claro, en que yo voy desarrollándome y luego pues cuando nos conocemos con mi esposa, luego Sí. sufro este terrible accidente, entonces pues que necesito hablar un poquito de Claro, mi ¿no? persona, ¿verdad? Para presentar una plataforma, ¿verdad? Exactamente, entonces siempre tuvimos temor de Dios, siempre. Yo no estoy hablando de religión, pero yo era el asistente de una hermana joven que era la que daba catequesis, y entonces yo era el que daba los libritos con ella. Pero lastimosamente nos dimos cuenta, por el momento en que vivíamos, que había un grupo de jóvenes que participaban en acciones Otro tipo de cosas. terrorismo. Sí, sí. Y entonces eso nos hizo entrar en rebeldía contra la iglesia en ese momento, a la que asistíamos, a la que nuestros padres nos habían acostumbrado desde pequeños a ir, y crecimos en rebeldía. No, es una mentira, claro, éramos ignorantes de la palabra, claro. conocíamos de religión, pero no de Cristo. Eso es. Ajá. Y entonces, ya pues obviamente en la escuela militar, ahí tuve yo los primeros contactos, porque habían compañeros que eran cristianos. Y entonces ahí tuve acercamientos con el Señor ya en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pero bueno, el asunto pues es que, gracias a Dios, pues logré pues graduarme como oficial. Me tocó desde cadete ir al conflicto, participar en la guerra. Estuve en Estados Unidos preparándome junto con otros compañeros. Y bueno, con los años, en una operación militar al norte del departamento de San Vicente, en los cerros de San Pedro, un lugar donde siempre se daban conflictos fuertes, yo pisé una mina Claymore. Voy a resumir porque hay una serie de eventos que se dan, que era todo. Ya cuando uno lo analiza, dice todo era parte de la preparación, ¿verdad? Y en el acto, yo
me tomé el lugar ese, conocido como los Cerros de San Pedro, y bajo una gran tormenta, y nos tocó quedarnos ahí por la noche, y al día siguiente en la mañana nos avisaron de que en cierto, como a más o menos 2 kilómetros de donde estábamos nosotros, se estaba concentrando un grupo de terroristas, y yo era el que estaba más cerca con mi unidad. Entonces a las 6 de la mañana estábamos entrando en combate, ¿verdad? Y gracias a Dios pues tuvimos éxito, pues desarrollamos la situación y no tuvimos bajas y logramos cumplir con la tarea que se nos había asignado. Estando ahí, buscando si había armamento escondido y cosas como esas, nos avisa nuevamente el helicóptero, los pilotos del helicóptero que estaba sobrevolando la zona, que se estaban volviendo a concentrar en otro lugar, y me mandan a que mande yo a un oficial con una sección al lugar. Pero al analizar yo la carta o el mapa, ¿verdad?, me doy cuenta de que era un poco complicado, y si yo mandaba a un grupo nada más y lo rodeaban, en todo lo que llegábamos podíamos tener bajas. Y yo era bien paternalista, para mí mis soldados eran como mis hijos. Sí. Y yo, pues era un sentimiento que mi padre me había inculcado, que uno siempre debía de cuidar de las personas que dependen de uno, ¿verdad? Él me decía, un día vas a ser padre, vas a ser esposo, o vas a ser empresario, vas a tener tus empleados, o vas a ser jefe. Uno siempre debe ser como un padre y cuidar del que está, y con el tiempo me doy cuenta que así lo manda Dios, ¿verdad? Que debemos de velar por nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces cuando yo veo eso, le digo, llamo al oficial y le digo que va a ir a ese lugar, pero primero me voy a ir yo a tomarme un cerro desde donde yo le voy a dar protección a él en caso de que tenga problemas. Yo iba adelante junto a 2 soldados. 2 soldados iban adelante de mí, yo al lado izquierdo, y al lado derecho venía otro soldado, y como a 25 metros era el resto. Entonces yo oí que se venían riendo al fondo, y eso me molestó, porque nosotros que íbamos al frente íbamos tensos, callados, con un gran sigilo, y entonces en medio del breñal aparté el montarrascal, ¿verdad? Y ahí me acurruqué con el fusil terciado, esperando a que se acercaran los soldados. Cuando ya venían cerca me paré y ya les dije, le di las instrucciones de lo que tenían que hacer, y cuando yo hice el giro para seguir caminando fue la explosión. En el momento, no perdí el conocimiento, gracias a Dios, pero en el momento me arrancó la pierna izquierda desde la chipinilla hacia abajo, esa fue en el momento arrancada, y la derecha hecha pedazos, ¿verdad? Yo no perdí el conocimiento. Recuerdo cuando voy volando, me toco las piernas, y el primer pensamiento que viene a mi mente es mi madre, y entonces digo, mi madre se va a preocupar, y de repente ya estaba viendo hacia arriba y un fuerte dolor en la columna, y me acuerdo perfecto cuando grito 2 veces, ayúdenme, ayúdenme, pero con angustia. Pero después de la segunda vez que grito, ayúdenme, siento literalmente que una mano me acaricia la mejilla, y la misma mano hace presión sobre mi corazón, y sentí paz. No era nadie humano. No había nadie, en ese momento estaba solo yo. Como le digo, estaba consciente, no me desmayé, sí, confundido, ¿verdad?, por la explosión. Huelía a carne quemada, un humo negro, sangre por todos lados, y entonces se me acerca uno de los soldados que iba adelante. Yo había pasado casi a un lado de él, y él se me acerca y le pido que me ayude a sentarme, y cuando me siento veo que ya la pierna izquierda no la tengo, la derecha hecha pedazos, y bueno, a partir de ahí empieza una situación dura, difícil. Aterriza el helicóptero, que hasta como a los 15 minutos del accidente de la explosión de la mina, el helicóptero venía de San Miguel, y lograron hacer puente, y el helicóptero baja, me recoge y me trae, porque el que había avisado que había visto una concentración de terroristas ya se había venido para San Salvador.
Entonces me trajeron al hospital militar y ahí pues pierdo el conocimiento. Estuve 15 días entubado, como le llaman, sí, entubado, ¿verdad? Y claro. 2 meses en cuidados intensivos. Me tuvieron que sacar porque llegaron otros más graves, ¿verdad? Estuve 6 meses. En medio de que estaba con los tubos, hermano, ahí estaba con un coma inducido o estaba consciente cuando estaba en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, en realidad de todo ese momento yo no recuerdo nada. recuerdo, Yo llegué con 5 de hemoglobina. Sí, técnicamente, usted que conoce Sí, no, medicina claro, estaba hermano. muerto. Pues, Exacto. yo no sabía es de para eso, pero caerse, los ¿verdad? Eso es médicos para estar- me sí. dijeron, usted vino Muriendo, muerto sí. casi, ¿verdad? Si no hubiera sido, porque yo le dije al enfermero, poneme, como yo había sacado curso de primeros auxilios, Sí. le dije, poneme suero y Sí. poneme antibióticos, yo dando instrucciones en el terreno ahí herido, ¿verdad? Para que vean mi carácter, cómo era, Sí. que no perdí en ningún momento, ¿verdad? El enfermero chocado. Y que todavía no había aceptado al Señor, No, ¿verdad? ahí todavía no, pero después Dios ha sido tan lindo porque después he ido yo entendiendo todo lo que pasó, Sí. ¿verdad? Todo lo que pasó y justo, claro, en el momento por la confusión yo no entendía que había sido esa caricia en la mejilla, Sí, claro. ¿verdad? Estaba confundido. No Después hay duda que recuerdo- fue el arrullo del Señor, ¿no? Claro, eso lo he ¿verdad? entendido Amén. meses, años después de sentirse uno protegido. Sí. No sabía de qué o por quién, Claro. pero había algo que lo hacía sentir a uno rico, ¿verdad? No, Sí. no desesperado. Yo me sentí afligido, Por pero lo no que dice angustiado. usted, que sintió paz Sí, inmediatamente. pero ¿no? después de que la caricia Exacto, sentí una una paz. gran paz. Amén. Hermanos, fue duro. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en el hospital, hermano? Bueno, estuve 6 meses, 6 meses. inicialmente como paciente interno, Interno, ajá. ¿verdad? Dentro de eso fueron 2 meses de cuidados En cuidados intensivos, después, Sí. ¿verdad? Intermedios, Cuidados intermedios, después me pasaron a piso, Sí, sí, sí. todo fue un proceso, hasta que hubo un momento donde, a pesar que las heridas estaban abiertas, Y ahí, hermana Marisol. éramos novios, ¿verdad? con ella, ¿verdad? Llegaba. Sí, Un mes ella, antes de que le pasara el accidente, él me decía, y si a mí me pasara algo, si yo perdiera un brazo, una pierna, Y le decía así, Ajá, ¿no? él me había Imagínense dicho. qué tremendo. siempre me querrías. Y yo, Ajá. sí, Ajá. pero nunca, de verdad, yo me imaginé que Claro, que pues me uno iba a pasar no algo lo así, imagina ¿verdad? así, ¿verdad? Y teníamos 1 año y medio de Pero ser se lo novios. demostró. ¿Cuántos llevan de casados? ¿Cuántos años llevan ya? 35 35. llevamos. Acabamos de cumplir el 25 de enero, Imagínese, 35 pues. años. Se lo cumplió, hermano. Sí, aquí estamos. Bueno, he soportado Es toda la una- intervención. No, realmente Es una bendición. ha sido una bendición. No hemos conocido, hermana ¿verdad? Marisol, una mujer abnegada, Sí. valiente, forzada. Hermano, Y bueno, ¿sabe qué una es bendición. interesante de esto? Ella tenía 19 años y yo 22. Ujú. Cuando nos casamos, éramos unos niños. Hoy que tenemos nuestras hijas, decimos, hey, ¿cómo nos atrevimos a hacer eso? ¿Verdad? Pero, o sea, eso muestra de cómo ya Dios nos venía Y ellas preparando. que platicar con ellas y compartir con ellas, pues que hemos tenido el privilegio de Sí. hacerlo, es una bendición también, Sí. porque son simpatiquísimas. Sí, son alegres todas, gracias a Dios. Claro, la optimistas. prueba de esto pudo haberles hecho a ellas sentir una frustración, sentirse una amargura y una serie de cosas, pero felices, ¿no? Fíjese Alabando que a Dios. yo creo que esto está en uno y ahí es donde, por eso me encanta el nombre del programa, Tu respuesta. Sí. porque sin duda Cristo es la respuesta, Amén. porque se dice fácil y Claro. se oye fácil, Sí. pero vivirlo No, es claro. algo distinto. Fíjese cuando después de... Y es que lo que sucede, amados hermanos, es que esos 6 meses, que galán que de ahí hubiera salido ya para su casita, Ya. y ya estuvo todo, ¿verdad? No, si esto era el inicio. No, hermano, eso, mire, las curadas. El primer
el primer tiempo que estuve en cuidados intensivos, todos los días tenía fiebre, todos los días. Los antibióticos que me ponían no habían en el país, había que ir a Panamá a traerlos. Y ahí iban, compraban las cajas y me las traían. Hermano. ¿Y el dolor aún en medio? No sé. En ese momento no había todavía el dolor que yo vivo ahora. ¿Cómo no? Era otro tipo, era el dolor de las heridas. Sí, de las heridas. Hermano, comenzaban a curarme. Mire, hay una cantidad de enfermeras y médicos que participaban y ellas dan fe de eso. Comenzaban a las 8 de la mañana y terminaban a la 1 del mediodía. Terrible. Mis heridas eran tan extensas que la minuta, los pedazos de hierro me destruyeron las piernas por la parte posterior, o sea, por el glúteo, y tengo parcialmente destrucción en las vértebras, en las lumbares, L4, L5, S1, S2. Las ¿verdad? sacras y las lumbares. Sí, exacto. Entonces, eso en unas me compresiona el nervio ciático, bueno, en unas me afecta de una manera, en otras de otra, pero el dolor es terrible. Ya ve que le dije que el tiempo no iba a comer, ¿verdad? Sí. Vamos en este momento a ir a un corte comercial. Unos 2 o 3 minutos, volvemos rápido. No nos cambie, que esto está súper interesante y si su necesidad es pues mínima comparado con lo que nuestro hermano sufrió, pues hermano, si Dios hizo un milagro en la vida de este siervo y en su familia, pues lo puede hacer una vez más. Dios es respuesta para cada uno de nosotros. Ya volvemos. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Estamos de regreso en su programa Tu Respuesta. Estamos con la familia Martínez Bernal y hemos estado compartiendo un testimonio de poder. No voy a entretenerme compartiendo absolutamente nada para que mi hermano pueda continuar y así darle todo el tiempo necesario. Estábamos con la compresión que le hacían algunas vértebras al nervio ciático y eso provocaba unos dolores intensos, exagerados. Bueno, sí, por ahí estamos. Correcto, el momento del accidente, o sea, las heridas eran tan severas que en ese momento no sentía todavía el dolor del ciático, sino eran tantos dolores que se mezclaban entre unos y otros. Una mezcla. Era tan triste para mí el saber que fuera de esa, como yo conocía bien el hospital militar, yo sabía que afuera de la sala de urgencia o de cuidados intensivos había una salita donde los padres o los familiares ahí se quedaban, ¿verdad?, para esperar al médico y preguntar cómo estaba el pariente. Cuando a mí me curaban, bueno, primero me metían como 5 o 6 inyecciones. Cuando yo empezaba a hablar de debilidades, entonces ya decían, ya estamos listos. Yo recuerdo cuando decían, estamos listos. Entonces yo decía, no, espérense. Agarraba una almohada y lo empezaba a morder con la idea de ahogar los gritos. El grito de dolor. Porque era desde comenzar a las 8 de la mañana, terminar a las 1 del mediodía, yo terminaba exhausto. 5 horas de curación. Sí, era doloroso. La fiebre además, ¿verdad? Pero bueno, todo esto es insoportable, intolerable, pero yo decía, a pesar que todavía no era cristiano, no había recibido el Cristo en mi corazón, o no le había conocido como ahora le conozco, pero yo le amaba al Señor, a mi manera, digamos. Claro. Y yo le pedí a Dios que... Yo no le reclamé a Dios. Yo solo le decía, no me dejes morir. Porque me dolía que mis padres sufrieran.
Sí, claro. sufrieran. Y mi esposa era mi novia en ese momento. En ese momento teníamos como año y medio de ser novios. Sí, como ella decía, yo le había hecho preguntas porque obviamente íbamos 15 días, 20 días, regresábamos, descansábamos una semana, nos volvíamos a ir un mes, a veces hasta 3 meses de un solo jalón, ¿verdad? Sí. Sin salir al recreo. Entonces la posibilidad que le pasara una desgracia era diaria, pues ¿verdad? Sí. Y ella, a pesar de la edad, que 19 años y yo 22, fue valiente. Claro fue que valiente porque tomar esa decisión de decir, yo voy a estar contigo, no importa. O sea, ella me aceptó antes de casarse conmigo en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, ¿verdad? Sí. Es un amor a pesar de. Sí, ¿no? Sí, y mire, realmente quizás eso ha hecho que nuestras hijas fueron creciendo y fueron dándose cuenta que el amor de nosotros era de verdadero amor, no era un amor pensando en sexo o banalidades. Claro. No, de verdad nos queríamos, nos hemos querido siempre. Dios es amor, ¿verdad? En esencia Dios es amor. Así es. El amor ágape de Dios es el que se manifiesta en la vida de sus hijos para que podamos amarnos de manera perfecta o perfeccionada. Así es. Día con día. Y yo creo que eso lo hemos visto en ustedes como esposos, ¿no? Hermano, ahí están, Dios ha obrado en nuestras sirviendo vidas adelante en el nombre de Jesús. Sí. Nosotros, después que yo, digamos, me estabilizaron, gracias al presidente Duarte, que él me iban a dar un reconocimiento y me observó, que yo me divertía, a pesar de que estaba con las heridas todavía abiertas. Eso después de los 6 meses. Sí, después de los 6 meses de estar ingresado, él le dijo al señor ministro que me mandara a los Estados Unidos para que me recuperara. Para continuar la curación. Bueno, imagínese, hermano, que desde la primera cirugía que yo llevo el año pasado, llevo 40 cirugías entre 40 cirugías mayores y menores, ¿verdad? No es... Para que pongamos atención, 40 cirugías. Y mire, con eso voy a cerrar lo que me pasó en la cirugía última, hermano. Eso fue hermoso. Pero, hermano, nos fuimos a Estados Unidos, nos casamos solo por lo civil, porque como fue algo así rápido, había para que irse, pudiera ella para estar que ahí. Ella, que era mi novia, pudiera irse conmigo, tenía que ser mi esposa. Entonces nos casamos por lo civil y nos fuimos. Y estuvimos en Houston, allá vivimos 1 año, tuvimos a nuestra primera hija y a partir de ahí pues llevamos una vida, digamos, casi normal, ¿verdad? Pero hay una cosa hermosa en medio de todo eso. Cuando comienzo a finales de ese año, ya con el tratamiento preprostético, a mí me hicieron unas prótesis chiquititas con los pies para atrás, para que el equilibrio. Y entonces sabe que yo me iba al Parque Washington en Houston con 2 bastones a caminar. Como yo siempre he sido atleta, sí, ¿verdad? No me he rendido, ¿verdad? Claro. Y entonces, pero esa parte, hubo un momento como si me daba algo de pena, y vino ella y me decía, pero mira, amor, porque tuvimos que dejar a la niña aquí y ella regresarse conmigo a Houston. Entonces se nos hace más largo el tiempo acá y a la niña pues no la vemos. Y ahí me tocó el corazón, ¿verdad? Yo decía, es cierto, o sea, y nos íbamos al parque, y yo caminando, y ella bien linda, a ella no le daba pena, ella iba caminando a la par mía, y sabe, los americanos es que son especiales. Yo tengo tanto cariño por ese pueblo porque me aplaudían y yo me ponía a hacer ejercicio y la gente iba corriendo y me aplaudían o se paraban para felicitarme y seguían corriendo. Entonces todas esas muestras que parecían algo normal,
para mí era Sí. una cosa impactante porque Claro. yo estaba acostumbrado a valerme por mí mismo y de repente era una persona en una situación difícil Claro. y sentir que gente que no me conocía me daba su apoyo, Le daba ánimo, sentía bonito eso. Y lo lindo, como le digo, ver a mi esposa que ahí iba a la par mía y ella hacía tal vez cosas que no había hecho nunca, hacer ejercicio quizás, no sé, pero ella iba con tal de que lo hiciéramos. Mire, yo aprendí a manejar primero. Y me acuerdo que en el grupo mío éramos 12, 2 hispanos y 10 norteamericanos. Cuando fuimos a sacar la parte para aprender a andar en silla de ruedas, un americano y yo fuimos los primeros que aprendimos a andar en silla de ruedas. Después a manejar, un americano y yo fuimos los únicos que pasamos el examen, todos los demás no lo pasaron. Entonces yo todo lo que me ponían enfrente, yo lo podía. Se esforzaba Sí, para poderlo al lograr. punto que hubo un México-americano que era el otro hispano, digamos, que había en el grupo, que él no quería, cuando yo llegué él ya estaba en el Instituto de Rehabilitación e Investigaciones de Texas y él no quería nada. La esposa no hallaba qué hacer, los médicos no hallaban qué hacer porque él estaba tirado en la cama. Está muy negativo, Sí, pesimista. Sí, él era ingeniero experto en extinción de fuegos generados en los pozos de petróleo. Tremendo, Y entonces sí. él, andando en un helicóptero, viendo un incendio, hubo una explosión Sí. y le dio vuelta al helicóptero y todos murieron menos él. Y entonces él había quedado parapléjico, Sí, pues, sí, porque sí. no movía de la cintura para abajo. Entonces me pidieron que si yo podía ir a hablar con él, yo iba, ¿verdad? Y lo saludaba y no Usted me contestaba. dándole, Sí, yo no tenía sí, piernas imagínese que y yo le daba ánimo. Roberto, se llama Roberto García. Sí, tremendo. Y después comenzó a bajar él. A la hora que yo bajaba, al ratito ya estaba él, solo para irme a ver. Ajá. Estaba viendo y me decía, hey Oscar, te cambio mi pierna por las tuyas. Yo decía, habla con los doctores, pues, le decía yo, ¿verdad? Y entonces llegó tanto el cariño de él y su esposa que ellos andaban quizás por unos 38 años, tal vez, 40 quizás, máximo, que me decían, quédate. Le iban a dar creo que 10 millones o algo así de dólares y él iba a poner su propia empresa y que él me iba a ayudar a la residencia y la esposa se había encariñado con mi esposa y él pues conmigo también de eso de no rendirse. Con el tiempo los dos salimos del hospital caminando, o sea, yo con prótesis Claro. y él con unas estructuras de metal Sí. y sus muletas. Sí. Los dos salimos caminando, ¿Cómo no? fue bien interesante. Qué especial, ¿no? Y le cuento que esa oportunidad con ella, nos venimos de Estados Unidos manejando por todo México. Tremendo. Nos venimos desde Houston hasta aquí. Acá pues estuvimos un año y al año me mandaron a estudiar a la Escuela de Administración y Logística del Army en Fort Harrison, Indianápolis, y ya nos fuimos otra vez con ella, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios nos fue, como le digo, preparando en varias áreas, en la parte profesional, como familia, nos fuimos haciendo bien fuerte. Claro. Y fíjese que en Indianápolis tuvimos un acercamiento con unas familias que eran tan lindas. Ellos eran testigos de Jehová. Pero en esa época nosotros no entendíamos de quién es testigo y quién es... Sí, claro. No entendíamos de religiones, sino que... Porque ustedes se convirtieron en el 90 y 92. En el 92. 92. Sí, desde el 92. Entonces, y eso estamos hablando que es en el 87 Sí, ya. sí, claro. O sea, todavía faltaba un tiempo. Y esos 5 años van a ser varios programas, ¿no? Sí, sí. Entonces pasamos allá y bueno, nos graduamos
Y nos volvimos a venir por tierra desde Indianápolis hasta Houston y de Houston para acá. Y es que la bendición es que lo que hemos visto es que ustedes se han desplazado y usted se ha desarrollado. Hermano, nosotros hemos procurado que la falta de piernas Exacto. no sea parálisis. Eso es lo que quiero decir, exacto. No nos ha afectado. Y es tremendo, hermano, es tremendo, porque a veces uno con una cosa muy sencilla se detiene y ya no hace nada, ¿no? Sí, no, y hermano, dice, Dios. ya no puedo, ya no lo quiero hacer. Sí. Se desanima, se desmotiva. Hermano, yo con frecuencia me tocó ir al hospital a hablar con gente que no quería tomar su medicina porque se quería morir porque le habían quitado un pie. Y yo llegaba y le decía, ¿ves que no tengo piernas? Sí. Y entonces me daba la vuelta y les enseñaba las heridas. Claro. Ahora, solo te he dado ahorita, hoy te voy a dar el postre, les decía, Claro. para que veas lo que sufro todos los días. Sí. Y no lloro, ¿verdad? Y sí, ya en ese momento sí ya empecé a tener el problema de los dolores del ciático. ¿Cómo no? Ya ahí ya estaba cambiando el problema. Y fue... Que eso es lo que ha sido casi constante. Eso no nos ha abandonado, ha sido una cosa terrible, hermano. Pero fíjese que yo como siempre le veo la parte positiva a todos, ¿no? Por muy mala que esta sea. Sí. Yo, bueno, en el 92 nos convertimos a Cristo, que el Señor lo usó a usted para que conociéramos al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y nos congregamos en el Sembrador. Fue importante esa etapa de nuestra vida porque esa etapa es que llegan mis padres a los pies del Señor, amén. llegan mis hijas, mi esposa, yo. Casi que la familia entera. Sí, casi la mitad de la familia, llegan dos hermanos de ella y ya de ahí empieza la familia a apartarse de la tradición y a buscar a Dios. Claro. De ver cómo Dios había obrado en nuestras vidas. Porque nosotros no nos rendimos, hermano, y la gloria es para el Señor, no para nosotros, porque ¿qué somos nosotros? Claro. Si en realidad si a uno le dijeran todo lo que va a atravesar, yo creo que lo primero que diría, yo me quiero quedar aquí, aquí me bajo en esta parada. Sí. Pero nosotros decíamos, bueno, fíjese que yo con los años he venido teniendo crisis severas en las piernas que me ha llevado a que me administren medicamentos sumamente fuertes, incluso combinados hasta 5 o 6 medicamentos simultáneamente y aún así el dolor no cede. Pero hubo una ocasión que para mí marcó mucho mi vida, porque yo había estado ingresado como 10 días en el hospital militar bajo un estrés terrible y salí creo que como viernes del hospital. Entonces el domingo fuimos a la iglesia y el pastor estaba hablando. En ese momento estábamos asistiendo a una invitación que nos habían hecho y entonces estaba hablando el pastor sobre aquel tema de cuando Pablo está enfermo y le pide a Dios, ¿verdad?, que le sane. Y entonces yo cuando el pastor le comienza a hablar eso y yo acabo de salir del hospital, empiezo yo, Señor, y bástate mi gracia. Mira, hermano, pero es que era como si fue cabalito. Yo que termino de orar y comienza el hermano pastor a leer, bástate mi gracia, amén. Pablo, bástate. Y yo digo, se me salieron las lágrimas y digo, amén, Señor. Esta es la última vez que te pido por eso. Y fíjese, siervo, qué tremendo de veras el tiempo. Tenemos que leer las peticiones en este momento, ¿no? Pero sí, ese momento es para que la gente que nos está sintonizando reflexione, porque hay momentos muy difíciles y creo que esa expresión del Señor a la vida de Pablo es para nosotros también. Sí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Vamos a escuchar las peticiones con hermana Noemí. Bienvenida, hermana, una vez más. Gracias. Buenas noches, pastor. Voy a dar lectura a las peticiones. Hermana Ángela, sanidad total. Hermana Lucy Díaz del Valle, por sanidad. Hermano Ovidio Mena, sanidad total.
Unos hermanos piden oración por el matrimonio de su hija, ya que está atravesando un problema. Hermano Álvaro pide oración por un problema que está pasando. Hermana Oti, sanidad total. Familia Martínez por protección. Familia Pleites por protección. Una familia pide para que Dios les dé la visión para un negocio. Sanidad para Elías Bonilla, protección para una hermana, pronta recuperación para una hermana, por liberación de deudas en Walter, fortaleza para Clara. Un hermano pide que Dios lo guarde en un viaje que tiene que realizar, por liberación por José, por finanzas de una empresa y por hermana Margarita Reyes, sanidad. Estas son las peticiones que nos llegaron hasta el momento, Amén. pastor. Muchas gracias, hermana Noemí, Dios la bendiga. Para que hermana Marisol nos dé unas palabras, aquí a la cámara, hermana, puede dar unos 30 segundos un desafío para que así como usted ha estado en momentos muy difíciles y ha dependido de Dios, pueda la gente poner su confianza en el Señor también. Amén. En este instante que vamos a orar. Y así juntos, los tres, oramos, amén, ponemos nuestra fe en el Señor y bendecimos la vida de todos los televidentes. Por favor, hermano. Amén. Sí, hermanos, que su fe no desfallezca. Dar gracias en todo momento. Yo he aprendido eso y se lo doy a ustedes. Dar gracias por lo bueno, por lo malo, porque Dios sabe por qué permite las cosas. Y es su voluntad. A nosotros como familia nos ha sostenido, hemos pasado momentos duros, tristes, pero nuestra fe no ha desfallecido. Le amamos al Señor, busque al Señor, búsquelo en su palabra, búsquelo de corazón. Cuando hay arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, hay perdón. Por favor, búsquelo, de verdad es lo mejor. Como dice ¿cómo se llama este programa? Tu respuesta, amén, es Cristo. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermana Marisol. Vamos a orar. Bueno, vamos a poner nuestras manos acá. Y como decíamos, seguramente vamos a tener que hacer una segunda parte porque aquí nos hemos quedado pues muy cortos, ¿no? Vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu grande amor y misericordia derramado. Gracias, Señor, por la vida de tus siervos, nuestro hermano Óscar, nuestra hermana Marisol, toda su familia que atravesaron este momento difícil. Pero gracias, Señor, porque lo que hemos escuchado es poderosísimo, en verdad, la manera en que tú te has manifestado a sus vidas y a la vida de tu siervo para sacarlo adelante y llevarlo de victoria en victoria. Lo que nos ha contado es parte de todo lo que ha sucedido. A lo mejor, Señor, si tú quieres, en un momento dado podemos estar nuevamente, si así nos presta vida para que Él pueda seguir testificando de tu grandeza y de tu poder salvífico. Pues así como ha sucedido en Él y en ellos, como mi hermana Marisol nos desafía para poner nuestra confianza en ti, queremos poner la confianza en ti y orar por la vida de cada uno de tus hijos que están acá, sus nombres escritos y que nuestra hermana Noemí acaba de leer cada una de estas peticiones, hermana Ángela, hermano, pues cada uno de los hermanos que están acá, hermana Margarita, cada uno de los hermanos cuyos nombres aparecen acá, Señor, los bendecimos, hermana Lucy, Díaz del Valle, y así sucesivamente cada uno, los que tienen deudas, los que tienen aflicción por alguna situación espiritual que están atravesando, los que tienen problemas con sus hijos, Señor, los que tienen problemas con alguna situación difícil en el trabajo, los que están teniendo problemas de salud, Señor amado, aquellos que están siendo, les están administrando o le están aplicando tratamientos de quimioterapia o de radioterapia. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de poder, libera de deudas, Señor, quita toda opresión, sana toda enfermedad, destruye toda obra de maldad, ata toda tiniebla y no permitas que estas situaciones difíciles sigan estorbando la vida de tu pueblo, Señor, la vida de tus hijos, oh Dios. Cada uno pone su confianza en ti, cada uno escribe y llama, Señor,
y escribe al WhatsApp como en el propósito de compartir su necesidad para que tú seas propicio a la vida de cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesús y también clamamos por toda la nación, Señor, para que tú nos libres de toda peste destructora, de todo terror nocturno, de toda saeta que en medio del día quiera destruir, Señor, del lazo del cazador, de pestes destructoras, como esas epidemias o pandemias que se ciernen sobre las naciones y sobre nuestra nación también, Señor, el coronavirus, por ejemplo, últimamente. Señor amado, en el nombre de Jesús, destruye todo eso, mándalo encerrar a prisiones, Señor, ahí en el abismo, que no estorbe más la vida de nadie, en ninguna parte, en ninguna latitud geográfica, sí, y tampoco acá en nuestra nación. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, nuestra patria. Bendice cada uno de los salvadoreños, bendice la Iglesia Cristiana Evangélica, bendice este canal, Señor, que siga llevando ese mensaje de salvación y vida eterna. Sigue bendiciendo la vida de la familia Martínez Bernal, nuestro hermano Oscar, nuestra hermana Marisol, toda su familia. Sígueles usando, Señor, para seguir testificando de tu grandeza y de tu poder maravilloso. Y además, Señor, bendice nuestra patria, los gobernantes, cada uno de los salvadoreños, todas las situaciones que se dan, Padre, todos los disturbios que se dan, toda la tosudez que a veces hay, la terquedad, Señor, que son obtusos de la mente, muchas veces no ceden derechos. Padre de gloria, que la gente pueda llevar a feliz término cada una de las cosas para que tomen decisiones que puedan bendecir y favorecer la vida de todos los salvadoreños y de toda la nación, por favor, y que haya paz en el corazón, Señor, que la gente te busque a ti para que puedan reconocerte como el único y sabio Dios y el único que puede dar salvación y vida eterna. Muchas gracias, Señor. En tus manos encomendamos la vida de cada uno de tus hijos y de todos estos hermanos y hermanas que han clamado por cada una de sus necesidades mientras nosotros oramos acá en favor de cada uno de ellos también. Obra el milagro, Señor, lo estamos esperando y desde ya, muchas gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos amados, hermano Oscar, hermana Marisol, una bendición haberles tenido acá. Y a lo mejor, como decíamos, pueden haber segundas partes, ¿no? Solo Dios, solo Dios lo sabe. Vamos a orar y vamos a platicar y a lo mejor a su debido momento les tenemos acá. Los amamos, hermanos. Más que un gusto, hermano, porque nos hemos quedado en capítulos. Sí, claro que sí, con mucho deseo. Esperamos que usted también, hermano amado, haya recibido mucha bendición, que pueda descansar en la presencia del Señor, que Dios se encargue de seguirlo bendiciendo ahora y siempre, y el Señor lo siga llenando más y más de su presencia todos los días que el Señor le permite estar sobre la faz de la tierra. Si Dios permite, estaremos la próxima semana con un testimonio más de poder, compartiendo la bendición del Señor y diciendo que solo en Jesús hay respuesta para cada una de nuestras necesidades. Los amamos y les deseamos lo mejor de Dios para sus vidas, ahora y siempre. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos.